Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos, pues es un gusto grande poder estar ya con ustedes en un programa más de Cuidando tu Salud gracias al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Como siempre, llegamos a todos nuestros estudiantes y a la comunidad de nuestra ciudad con mucha información relacionada con el tema de la salud y la formación académica de ellos. Yo no quiero recién nacido prematuro. Un tema muy interesante, nuestros estudiantes de enfermería tienen que formarse y capacitarse al punto de atender una emergencia o saber cómo hacer las indicaciones adecuadas del especialista, del profesional en este tema. Pues para ello, quien nos va a instruir y vamos a conversar un poco acerca en nuestra primera parte, que es el conversatorio con el especialista, tenemos el gusto de que nos acompañe la tarde de hoy el doctor Álvaro Castillo. Él es pediatra de nuestra ciudad y vamos a conversar un poco acerca de este tema. Nuestros estudiantes sin duda se van a empapar de muchos puntos importantísimos, como es cuáles pueden ser los riesgos del recién nacido prematuro y los cuidados que habría que tener. En el Instituto Bolivariano. Yo estoy sorprendido por la calidad que tienen aquí. Yo no me había imaginado que tenían cosas que están tan a la punta y a la vanguardia del aprendizaje como lo que he estado viendo el día de hoy. Sí, realmente eso es importante recalcar y qué bueno que ustedes los profesionales vean realmente la formación de los estudiantes en el instituto es de primera, como tú puedes observar, tenemos simuladores, tenemos laboratorios totalmente completos que hacen áreas de salud como si fuesen, como si estuvieras Sí, dentro. es como que uno entrara a un hospital, realmente. Ajá, Realmente qué bueno que sea sí. así y aprovechamos para que nuestros estudiantes que nos están escuchando, por favor, ya puedan venir, reintegrarse, a hacer las prácticas con todos los simuladores nuevos, los laboratorios que existen. Agradecemos la gestión también de todo el personal de aquí administrativo, de las autoridades que han gestionado para que tengamos nuevos simuladores y ya 2 laboratorios más totalmente completos. Por favor, a nuestros estudiantes que nos están viendo, pueden acercarse, pueden comunicarse también con el académico para que ustedes puedan hacer su solicitud junto con sus docentes y puedan ver esta maravilla y ya practicar, ¿no? Con las medidas de bioseguridad que tenemos acá, sin duda, que se continúan con el distanciamiento, con el número de estudiantes por cada área, pueden ya venir a hacer las prácticas. Me alegro que te haya gustado y realmente qué bueno que puedas conocer lo que el instituto tiene y cómo se ha esforzado para poder formar a sus profesionales de enfermería. Así es, Jimenita, muy bien. Les felicito muchísimo, en realidad. Muchas gracias. Bueno, vamos a Mm. conversar un poco del tema. Habíamos mencionado que vamos a hablar acerca de los cuidados del recién nacido prematuro. Nos gustaría que tú como profesional en la pediatría nos comentes cuáles pueden ser los riesgos. Eso vamos a conversar. En la práctica vamos a desarrollar a todos nuestros estudiantes todo lo que es el cuidado directamente que la enfermera o el enfermero tiene que tener ya una vez que nació el niño prematuro. Pero queremos saber cuáles son los riesgos, conocer un poco acerca de los riesgos que implica que un niño nazca prematuro. Bueno, Jimenita, el recién nacido prematuro es una persona especial, es una personita diferente y realmente necesita de muchísimo cuidado en un inicio porque estamos frente a un ser humano que requiere una especie, una clase de cuidado completamente diferente al que puede tenerse en otras etapas de la vida. Y el papel de la enfermera aquí es fundamental, fundamental, porque me parece que el cuidado del prematuro en la parte médica abarcará pongámosle un porcentaje, abarcará un 30% del cuidado y el otro 70% está en manos de la enfermera o del enfermero. Entonces realmente tiene que saber y tiene que empaparse absolutamente de cuáles son los riesgos que puede tener un bebé prematuro, ¿sí? Ahora, lo primero que tenemos que hacer es definir prematurez, ¿sí? Porque prematuro no solamente es el bebé que nace antes, ¿sí? Sino cuán antes. Por ejemplo, tenemos un prematuro extremo, que es aquel que nace entre menos de las 28 semanas. Consideramos que son prematuros que tienen una viabilidad bastante difícil, una expectativa de vida bastante difícil, bastante baja, pero se han podido rescatar bebés de 28 semanas de nacidos. El otro tipo de prematuro es el prematuro moderado, es aquel sí que se encuentra entre las 29 y 32 semanas de edad y es un recién nacido prematuro que tiene una mejor expectativa de vida que el anterior, pero que aún así va a presentar riesgos bastante serios.
Y el otro tipo de prematuro es el prematuro tardío, que es aquel que se presenta pasadas las 33 semanas y hasta las 36 semanas de gestación. Lógicamente es el que menos riesgos va a tener frente a su posibilidad de vida frente a las anteriores, pero que igual va a necesitar de cuidados específicos. Ahora que estamos hablando de tiempo, yo quiero aprovechar porque siempre se sabe escuchar no sé si es un dicho, una creencia no real, pero que dicen es preferible que nazca de 37 que de 38. ¿Tú has escuchado alguna vez que Claro, saben claro que decir, sí. ¿hay alguna explicación para esto? Aprovechamos que estamos hablando de Bueno, o sea, mira, de a semanas. partir de las 37 semanas ya es un recién nacido a término, ya no es Ujú. prematuro. Pero ¿por qué decimos eso que es preferible que nazca de 38 y no de 37, de 37 y no de 38? Ujú. Generalmente porque mientras más puede avanzar el embarazo se pueden presentar otro tipo de complicaciones, ¿sí? Pero hablemos claro que un recién nacido de 37 semanas no es prematuro, ya está dentro del límite de gestación a término, Perfecto. ¿sí? Entonces, nos quedamos que existen algunos clasificaciones, podemos decir, ¿no es cierto?, de los niños prematuros, del bebé prematuro. Ahora, hasta 36 semanas, entonces, se considera todavía prematuro. Ujú. Ellos, a su vez, pueden presentar diferentes complicaciones según la semana en la que se presente, ¿verdad? Exactamente. Ahora mire, el recién nacido prematuro es un recién nacido que, como la palabra dice, prematuro, quiere decir antes de madurar, Ujú. ha salido del vientre. Entonces hay muchas cosas que el bebé, incluso nacido a término, va a tener inmaduras, mucho más el prematuro, ¿sí? Este peso bajo ya va a determinar un riesgo extra, ¿sí? Ahora, uno de los principales riesgos mientras más pequeñito es el niño es el riesgo térmico, ¿sí? Todo bebé prematuro tiene varias formas de perder calor, ¿no? Por medio de convección, conducción, irradiación, evaporación, que son mecanismos de liberación de calor diferentes a los que tenemos el adulto, ¿sí? Nosotros lo perdemos por sudoración. Los bebés, dudo que hayan visto un bebé sudando, un bebé prematuro. Entonces pierden por otra forma, de tal manera que la regulación térmica en ellos es casi milimétrica. Si no se hace una regulación térmica que mantenga la temperatura de la piel del recién nacido, ese recién nacido va a entrar en un estado de hipotermia y la hipotermia a su vez va a provocar otras complicaciones, como por ejemplo la hipoglucemia, como por ejemplo el retraso del aumento de peso, la alteración neurológica por la hipoxigenación. Mira que ¿Sí? importante, hago un paréntesis aquí, en el tema de que es fundamental la parte térmica de los niños, el rol que tiene la enfermera en el momento de cuidar la temperatura constantemente y estar informando sobre ella, porque si pasara algo es un signo de alerta y ellas son las que tienen. Es decir, hay que estar fijos en la termocuna o en la cuna de calor radiante prácticamente todo el día, fijándonos que no se sobrepase de la temperatura para evitar el exceso de temperatura y que no baje para evitar la hipotermia. Importante también que ellos tengan el conocimiento exacto de cuáles son los valores, la temperatura que tiene que tener el niño y mantener sobre todo el control y inmediatamente dar la alerta donde encontráramos que algún problema existiera. Cuando la mamá está embarazada y hay riesgo de que el niño venga más pronto, se habla de la maduración pulmonar. Respiración, 40 centímetros de agua de presión ingresan a nuestros pulmones para expandir los alveolos y que el surfactante que tenemos dentro impida el colapso de los mismos. El recién nacido prematuro no ha producido la cantidad suficiente de surfactante. Hasta las 34 semanas en las cuales ya está empezando a producir una cantidad viable de surfactante, antes de eso no las produce. De tal manera que cuando el recién nacido prematuro tiene que tener claridad en esto. Por ejemplo, madurar el pulmón a un niño de 36 semanas como que ya no va a tener mucho sentido. Ujú. Debemos entender que el surfactante a partir de las 34 semanas ya empieza a existir en una cantidad suficiente como para que el niño pueda viabilizarse. Pero también madurar el pulmón con corticoide a un bebé de 29 semanas, de 30 semanas, no necesariamente le va a garantizar a ese bebé un funcionamiento pulmonar adecuado.
porque aunque le maduremos el pulmón, los procesos de maduración propia del ser humano tienen que seguir una secuencia. Y por más que yo le ponga las 29 o 30 semanas maduración pulmonar, no voy necesariamente a tener la cantidad de surfactante necesaria para que ese niño pueda resistir. Igualmente, el rato que nace, indistintamente de la maduración que se ha hecho o no, los cuidados de oxígeno por parte de enfermería son muy importantes. Por supuesto, debemos recordar que una de las complicaciones del prematuro es la retinopatía por oxígeno, ¿sí? La enfermera generalmente siempre está pendiente de la saturación de oxígeno del bebé. Muchas veces se cree popularmente fuera del mundo pediátrico que un bebé debe saturar 100%. Cuando una enfermera ve una saturación del 100%, inmediatamente tiene que avisar al médico porque quizás estamos hiperoxigenando a ese bebé. Y lejos de tener un bebé saludable, vamos a tener un bebé que quizás nos dé una retinopatía del prematuro por oxigenoterapia. Fíjate, qué importante. Yo siempre pienso, y ahora como yo comentaba en alguna ocasión a una colega que nos acompañó también, ahora yo como médico veo qué importante que es el rol de la enfermera y del enfermero, el momento ya de poner en práctica la atención directa con un paciente, en este caso como niño. Ustedes como pediatras también, me imagino que tienen que ratificar muchísimo la importancia de la formación de ellas como mano derecha en el trabajo que ustedes realizan. Por supuesto, y es que la enfermera de cuidados intensivos neonatales es una enfermera que se prepara en todos los aspectos porque un niño, un prematuro es un paciente de alto riesgo. El riesgo, por ejemplo, neurológico en el niño siempre está presente. La hemorragia intraventricular que se puede producir por la inmadurez o por la hipoxia al nacer durante el recién nacido prematuro es una de las cosas que se tienen terror porque puede determinar que ese niño tenga una parálisis cerebral a futuro. Entonces, el rol de quien está al cuidado de ese bebé y que está presente todo el tiempo y las 24 horas del día para observar cualquier tipo de movimiento extraño o cualquier tipo de estiramiento muscular o de chupeteo bucal que puede indicar una convulsión es absolutamente importante. La enfermera. ¿Sí? Por eso, para nosotros como Instituto Tecnológico Superior Bolivariano es muy importante la formación de ellos. Y a través de este programa llevamos las prácticas también a su casa en vista de que por ahora no pueden estar presentes y sus clases están siendo virtuales, pero por eso hacemos este programa con la finalidad de que ustedes a través de él puedan ver la parte práctica. Hemos estado en la primera parte conversando con el doctor Álvaro Castillo, pediatra, acerca de los riesgos que puede haber y de la importancia del rol de la enfermera dentro de las indicaciones que el pediatra o el neonatólogo puede entregar. Ellas son quienes van a estar al frente de todo esto y para eso es muy importante que sepan cómo hacerlo adecuadamente. Así que vamos a pasar a los laboratorios, luego regresamos nuevamente con el doctor Álvaro acá a este estudio. Vamos a pasar al laboratorio número 3 de enfermería, donde ya se encuentra la licenciada Katy González junto a la doctora Natasha Samaniego, pues quienes junto a sus estudiantes también han preparado una práctica de todo lo que hemos conversado con el doctor y cómo atender al recién nacido prematuro. Vamos a verlo. Yo tengo recomendaciones hasta tanto y agradecemos que se pongan en contacto con el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Comunícate con nosotros a través de nuestra página www.tbolivariano.edu.es. Queremos recordar que nuestros laboratorios se encuentran equipados con tecnología de punta. Eso es lo más importante. Ahora, gracias a la gestión de nuestros superiores, de nuestro gerente, realmente hemos conseguido que se tengan 2 nuevos laboratorios con simuladores de punta, los cuales estamos gustosos de recibir a nuestros estudiantes ya para que puedan empezar a retomar nuevamente sus prácticas. También les recordamos que tenemos convenios nacionales e internacionales, pues con clínicas, con la finalidad de que nuestros estudiantes puedan realizar sus prácticas. También el Ministerio de Salud con centros y subcentros, los cuales garantizan una pronta inserción en el mundo laboral de nuestros estudiantes. Lo que sueñas, lo que quieres ser. Buenas tardes con todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este siguiente programa. A continuación les vamos a presentar la parte práctica correspondiente al manejo del recién nacido, sobre todo centrarnos o enfocarnos en el recién nacido
prematuro, en el recién nacido patológico. Cabe destacar de que un parto prematuro conlleva un sinnúmero de complicaciones. Un parto prematuro que puede proceder posterior de una ruptura prematura de membranas puede dar origen o puede resultar un niño con prematurez. Quiere decir que nace antes de la edad gestacional estimada. Por lo tanto, este niño corre el riesgo de múltiples complicaciones. Entre ellas, se ha dado evidencia científica de que muchos de estos niños tienen o sufren de discapacidad intelectual, discapacidad auditiva o incluso discapacidad visual. En muchos países existe una alta tasa de mortalidad. El número de muertes es elevado por la prematurez. Ecuador se encuentra dentro de los 11 países que tienen las más bajas tasas de mortalidad por prematurez, ¿sí? Entonces, vamos a proceder a darles una explicación práctica. Tenemos un simulador neonato, tenemos la termocuna, la cuna de calor radiante, que es aquel instrumento que nos va a permitir adaptar a nuestro paciente a una vida extrauterina. Le va a proporcionar calor, va a simular que es el entorno intrauterino, ¿sí? Algo muy importante que hay que recalcar, es un verdadero desafío para todos los profesionales de la salud manejar a este tipo de pacientes. Depende de nosotros la salud del paciente, la recuperación del paciente y ayudar a prevenir diversas complicaciones, entre ellas, como lo había mencionado ya anteriormente, discapacidades de diferentes tipos. Entonces tenemos la participación de 2 alumnas que corresponden al tercer ciclo de la carrera técnico superior en enfermería, que nos van a simular la entrega de un turno y cómo es el manejo adecuado del recién nacido pretérmino, ¿sí? Buenas tardes, Anita. Le voy a hacer la entrega del turno. Con la novedad que nos encontramos el día de hoy con un paciente recién nacido de sexo masculino, que tiene 8 días de haber nacido, es un niño pretérmino de 35 semanas, nacido por parto eutóxico. Buenas tardes, Anita. Le voy a hacer la entrega del turno, con la novedad que el día de hoy nos encontramos con un paciente recién nacido de sexo masculino. Tiene 8 días de haber nacido, es niño pretérmino de 35 semanas. Nacido por parto eutóxico, se alimenta a través de la lactancia materna exclusiva. A su ingreso presenta ictericia intensa con compromiso palmoplantar, lo cual se le toma una muestra de sangre y fue enviada al laboratorio, lo cual su resultado nos indica que la bilirrubina está en el valor de 24 miligramos sobre decilitros. Por tal razón, es hospitalizado con las indicaciones médicas, con fototerapia y suspensión de la lactancia materna, lo cual se procedió a la colocación de una sonda nasogástrica, de una sonda nasogástrica a caída libre, evidenciando el líquido biliar. El paciente se encuentra en control con ingesta estricta, con hidratación continua, presenta una vía permeable, sus signos vitales normales y se encuentra recibiendo fototerapia. Bueno, hemos iniciado el turno con un paciente prematuro, el cual debemos de revisar previamente que estén todos sus datos correctamente, tanto lo que es la identificación que debe de coincidir con los datos de la historia clínica. Es muy importante también que el área de neonatología esté limpia, aséptica y ordenada para que esto no pueda haber complicaciones en el recién nacido. Debemos también tener en cuenta, muy importante, los documentos de la historia clínica, que debe de estar completa, en la cual debe de constar lo que es la hoja de ingreso, lo que es la hoja de signos vitales. La hoja de signos vitales nos va a ayudar a anotar los parámetros vitales de nuestro paciente. También tenemos lo que es la hoja de ingesta y eliminación. En la hoja de ingesta y eliminación vamos a anotar todo lo que va a ingresar en nuestro paciente, ya sea por vía oral o vía parenteral. También vamos a anotar lo que es la eliminación
lo que va a eliminar nuestro paciente a través de la diuresis, a través de las pérdidas insensibles. Otra hoja muy importante, tenemos lo que es las prescripciones médicas, en donde vamos a encontrar todas las indicaciones médicas, como su nombre lo indica, para nosotros podernos guiar y poder realizar el procedimiento a nuestro paciente. Tenemos también lo que es la hoja de Cardex. La hoja de Cardex es donde vamos a anotar todos los medicamentos que le vamos a administrar a nuestro paciente. ¿Qué debe de constar en la hoja de Cardex? La hoja de Cardex debemos de hacer el llenado de lo que es la etiqueta, debe de estar lo que es el nombre del establecimiento al que corresponde nuestro paciente, debe de estar lo que es el nombre del paciente, el número de historia clínica, debe de estar el número de hoja, debe de estar también lo que es la descripción del medicamento que yo voy a administrar a mi paciente. En él también debe de estar lo que es la vía, la dosis y la frecuencia con la que se va a administrar la medicación. Ya. Muy importante también en el Cardex, debemos de anotar la hora en el que voy a administrar la medicación y también lo que es anotar las iniciales de quien administra y el cargo al que corresponde. Por ejemplo, tenemos aquí, el doctor nos indica administrar hidratación intravenosa de solución salina al 0.9% intravenoso en 24 horas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En esta parte vamos a anotar lo que es solución salina al 0.9% intravenoso cada 24 horas. Voy a anotar la hora en la que yo estoy administrando. En este caso va a ser 9 de la mañana. Entonces, ¿cuándo tengo que hacer mi cambio? Tengo que hacer mi cambio al siguiente día, 9 de la mañana, porque nos está indicando cada 24 horas. Muy importante, como les dije, las iniciales del personal que está administrando y el cargo, ¿no? Ya. También es importante lo que el médico nos indica. Bueno, en este momento voy a proceder a realizar los cuidados de enfermería en mi paciente. Primeramente, tenemos que, antes de ingresar al área de neonatología, vamos a hacer lo que es el lavado de manos y la limpieza aséptica con lo que es el alcohol gel. Aquí tenemos nuestro alcohol gel. Hacemos los procedimientos correctos, palma con palma, palma con dorso, entrelazamos los dedos, los nudillos, hacemos los dedos pulgares en forma circular, los dedos en las plantas de las manos y por último nos vamos a colocar lo que es la bata. Debemos de cubrirnos siempre a la hora de ingresar con la bata para evitar lo que es la contaminación con nuestro paciente. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Ya, muchas gracias. Importante también debemos de colocarnos los guantes para el manejo de nuestro paciente. Entonces voy a proceder a colocarme lo que son los guantes. Siga, doctora. Entonces procedemos a colocarnos lo que es los guantes.
para evitar contaminar a nuestro paciente. Ya, doctora, en el cambio de guardia me entregaron al paciente de que se le había colocado la sonda nasogástrica, ya que está el paciente, perdón doctora, ya que nuestro paciente presenta una ictericia generalizada. Se le colocó la sonda nasogástrica también porque está eliminando lo que es líquido bilioso. Entonces, tenemos aquí la fundita recolectora con el líquido bilioso. Los signos vitales estaban dentro de los parámetros normales. Tenía una frecuencia cardíaca de 130. Tenía también lo que es una frecuencia respiratoria de 50 respiraciones por minuto. Su presión arterial nos indicó que estaba 50 sobre 45 milímetros de mercurio. Su temperatura estaba lo que es en 37 grados centígrados, doctora. Claro que sí, doctora. Tenemos el reporte en lo que es la historia clínica. Perdón, doctora. Quisiera que me haga la gentileza de indicar el último valor de laboratorio respecto del nivel de bilirrubina. Ya, el valor de bilirrubina en este día nos dijeron que estaba en lo que era 28 miligramos sobre decilitro. Ya. Ajá. En términos de que estamos compartiendo la práctica, me permito tomar el micrófono con los guantes, pero voy a manejar a mi paciente, como lo dijo la licenciada, con las normas de asepsia y antisepsia estrictas. Me he lavado previamente las manos, he realizado el procedimiento que corresponde con el gel alcohol y una vez que estoy en condiciones de asepsia y antisepsia, manteniendo siempre el mandil o la bata recogido, porque no podemos utilizar manga larga en la unidad de neonatología, con mascarilla, con guantes, entonces voy a revisar al paciente. He escuchado el informe del personal de enfermería, es básico para poder proceder. La evolución del niño es favorable respecto de que no ingresó con condiciones de una u otra manera críticas. La circunstancia base, como ya fue descrita, es su prematuridad y el aspecto de la hiperbilirrubinemia que en el niño determina la presencia de ictericia. Voy a valorarle para poder continuar en la evolución respecto de las indicaciones médicas. Perdón. El fonendoscopio, mi doctora, está acá para que le pueda. La diuresis, las deposiciones. Ya, la diuresis y las deposiciones tienen características amarillentas. También están en los parámetros normales, eliminando, se le ha pesado los pañales. Tenga, doctora. Claro que sí, doctora. Tenga, doctora. Es muy importante cuando se le va a realizar algún procedimiento al paciente, no se debe de tener encendido lo que es la fototerapia para evitar complicaciones también en el recién nacido.
Es una ictericia importante. En el niño puedo observarle en las 4 zonas de Kramer el pigmento amarillento. Contrasta con lo que me acaba de indicar, señorita enfermera, respecto de la concentración de bilirrubina. Entonces es importante que mantengamos la fototerapia. Ya, Vamos a doctora. mantener la fototerapia. Veo que le ha cubierto los ojos con el antifaz, que está cubierto los genitales. Mantengamos la hidratación. Ya, Pero de doctora. acuerdo a lo que usted me indica, el niño ya no tiene residuo gástrico. Entiendo que es importante que empecemos ahora a probar la alimentación. Ya, Veamos cómo doctora. está tolerando. Voy a modificar un poquito la hidratación. Respecto de iniciar la alimentación, empecemos con 1 onza, 30 ml de leche materna. Ya, doctora. Mantengamos la fototerapia. Continuemos vigilando signos de deshidratación. Y vamos a continuar asimismo con la dextrosa en agua al 10%. Voy a colocar las indicaciones. Estoy pendiente. La única modificación sería la que acabo de señalar en torno a la alimentación. Ya, doctora. Gracias, señorita enfermera. Perdón. Siga, doctora. Bueno, en este caso, vamos, como la doctora ya nos está poniendo las indicaciones, nosotros debemos de seguir con nuestro procedimiento con los cuidados de enfermería. Entonces, es muy importante que nuestro paciente esté la mayoría de su piel descubierta para lograr la eficacia del tratamiento de la fototerapia y que actúe con rapidez en la baja de los niveles de bilirrubina en nuestro paciente. Es muy importante también mencionar que debe de estar cubierto los ojos del recién nacido para evitar dañar lo que es la retina, ¿no? Es muy importante eso también. Debemos también verificar de que si nuestro paciente sufre de deshidratación, ¿cómo vamos a ver la deshidratación en este paciente? Nos damos cuenta de que sus fontanelas anteriores se hunden, si las órbitas de los ojos se hunden. También podemos hacer pequeños movimientos en los músculos de lo que son tanto en el abdomen, en los músculos de las piernas, o también puede ser en lo que son las fascias. Entonces, esos son los pasos para identificar de que un paciente está deshidratado. Muy importante también pesar el pañal del recién nacido para cuantificar cuánto está eliminando nuestro paciente, cuánto está eliminando a través de lo que es la orina y a través de lo que son las deposiciones. También debemos de ver lo que son las características de las deposiciones, ya que a través de estas vamos a identificar de que se está eliminando las bilirrubinas a través de la orina y la deposición. Como la doctora también nos indica, debemos ya de administrar lo que es la alimentación por sonda Foley. ¿Cómo vamos a realizar este procedimiento? Por sonda nasogástrica. Perdón, por sonda nasogástrica. ¿Cómo vamos a realizar este procedimiento? Primeramente, debemos de retirar lo que es la funda recolectora de la sonda nasogástrica. Como ya vemos que ya no está eliminando, entonces vamos a retirar. Y cerramos lo que es la sonda nasogástrica. Listo. Seguido a esto, desechamos en el tacho rojo. Seguido a esto, vamos a preparar lo que es la fórmula. La doctora nos da la indicación de que se debe de pasar 1 onza, que esto quiere decir 30 cc al paciente. Antes de preparar la fórmula, muy importante, la asepsia, la higiene.
siempre en cada procedimiento se debe de realizar lo que es el lavado de manos. Algo muy importante para poder hacer tolerancia gástrica, ¿no es cierto? Recordemos que este paciente tiene una sonda nasogástrica que estuvo a caída libre. ¿Por qué? Porque estaba eliminando líquido bilioso. Entonces, vamos a probar tolerancia, empezamos con 10 ml, ¿sí? Estuvo indicado 30 ml, pero vamos a probar con 10 ml de leche materna. Para manejar de mejor manera dentro de la cuna de calor radiante, nosotros tenemos aquí estas piezas. Este es un equipo muy sofisticado que nos va a permitir manipular de mejor manera al recién nacido. Entonces, lo que vamos a hacer, como ya lo mencionó nuestra compañera, es a utilizar una técnica aséptica para dar de alimentar a nuestro paciente. Recordemos que esto va a ingresar al organismo y esta leche materna es lo que le va a ayudar al paciente a mejorar o a ayudar a eliminar el nivel de bilirrubina que se encuentra elevado, ¿sí? Entonces, vamos a probar la tolerancia del recién nacido con 10 ml. No necesitamos ejercer presión dentro de la jeringuilla porque cae por simple gravedad, ¿sí? Debe caer por simple gravedad. Nosotros como enfermeras y enfermeros debemos también de revisar la reactividad de nuestro paciente, ¿sí? Si se está moviendo, qué tipo de movimiento realiza, si responde a estímulos, cómo se encuentra el reflejo de succión, ¿sí? Si succiona correctamente, si está succionando, si no succiona, porque de esto depende que se inicie nuevamente la alimentación enteral, ¿sí? Algo muy importante dentro del proceso de enfermería. Nosotros trabajamos con 5 etapas dentro del proceso de atención de enfermería. Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. ¿Qué hacemos en la valoración? ¿Qué significa valorar? Valorar significa recolectar todos los datos de nuestro paciente para poder construir un plan de atención o un plan de cuidados. ¿Cómo valoro a nuestro paciente? Dentro de enfermería manejamos los modelos y teorías de enfermería. Tenemos un modelo muy completo que nos va a permitir evaluar sistema por sistema al recién nacido, y no solamente el recién nacido, sino trabajar con la familia, con la madre en educación y promoción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a hacer nuestra valoración. Podemos realizarla mediante un examen físico, inspección. Habíamos manifestado que es un paciente ictérico, tiene una coloración amarillenta en la piel y en las mucosas, ¿sí? También podemos hacer palpación. Generalmente los pacientes con ictericia neonatal tienen o sufren hepatomegalia, entonces yo la puedo palpar, ¿sí? Auscultación, voy a auscultar. ¿Qué ausculto? ¿Qué escucho? Los pulmones, voy a auscultar la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Vale, la frecuencia cardíaca neonatal, perdón. ¿Qué más? Voy a inspeccionar cómo se encuentra la temperatura, que para eso tenemos nuestro monitor de nuestra cuna de calor radiante para determinar si la temperatura está dentro de los parámetros normales, ¿sí? También vamos a auscultar, vamos a palpar, vamos a percutir, ¿sí? Y también vamos a utilizar un modelo muy efectivo que es el modelo de los 11 patrones de Marjorie Gordon. El primer patrón nos habla acerca de la percepción, manejo de la salud. ¿Qué voy a revisar en esto? Los antecedentes. Si fue un parto único, fue un parto gemelar, fue un parto eutóxico, fue un parto distóxico, a lo mejor fue un resultado de una ruptura prematura de membranas, ¿sí? En el segundo patrón nutricional metabólico, voy a observar si el paciente se alimenta por vía enteral, tiene una sonda nasogástrica, como en este caso, una sonda orogástrica, ¿sí? ¿Qué más voy a determinar? El patrón de eliminación. ¿Cómo está eliminando nuestro paciente? El manejo del recién nacido en el área de neonatología lo realizamos cada 3 horas, ¿sí? Entonces vamos a verificar. Ayúdeme, Anita, con unos pañitos húmedos. Ya. Vamos a verificar cómo está la deposición. ¿Qué tipo, qué características presenta la deposición y la orina? Aparte de
que voy a revisar las características de la orina y de las deposiciones, yo las voy a cuantificar, ¿sí? ¿Para qué voy a cuantificar las deposiciones? ¿Para qué voy a cuantificar la orina? Porque yo necesito realizar un control de ingesta y un control de eliminación para determinar si nuestro paciente tiene o por lo menos se acercan los líquidos ingresados a los líquidos eliminados. Si presenta pérdidas muy cuantificables o presenta pérdidas muy numerosas, yo necesito reponer. Si el paciente vomita, necesito reponer. Si el paciente está orinando, tiene una diuresis superior, necesito reponer. Algo muy importante también, debo cuantificar las pérdidas insensibles. En nuestra cuna de calor radiante, nosotros tenemos la opción de fototerapia, que es la terapia que tiene o estaba indicada en la historia clínica, ¿sí? Vamos a encender la fototerapia para que ustedes revisen. Es una luz, ¿no es cierto?, radiante, que nos va a permitir que ayudar a eliminar o ayudar a disminuir los niveles de bilirrubina, ¿sí? Recordemos que la ictericia puede ser de dos tipos, ictericia fisiológica y la ictericia patológica. Fisiológica quiere decir que el recién nacido tiene unos niveles un poco elevados de bilirrubina, sin embargo existe un tratamiento natural, como es la exposición al sol. Pero cuando esta ictericia ya es patológica, necesitamos que el paciente acuda a una terapia que se denomina fototerapia, que es la ayuda de la excreción de los niveles de bilirrubina mediante una luz radiante, ¿sí? Una luz de coloración azul. En esta cuna de calor radiante, nosotros también podemos observar un colchón en gel, ¿sí? ¿Para qué sirve este colchón en gel? Sirve para prevenir las úlceras por presión en nuestro paciente. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería del paciente en fototerapia? Como ya lo había mencionado nuestra compañera, debemos realizar protección ocular, ¿sí? Para evitar que nuestro paciente se dañe la retina. Necesitamos aplicar administración de líquidos. Si no podemos realizarlo por vía oral, necesitamos realizarlo por vía parenteral, porque la luz va a consumir líquidos mediante transpiración de la piel. Necesitamos colocar a nuestro paciente en diferentes posiciones, ¿sí? A lo mejor ahora está en decúbito dorsal, luego lo puedo colocar en decúbito lateral, luego lo puedo ubicar en decúbito supino, ¿sí? Con la cabecita girada hacia un ladito. ¿Para qué? Para que la fototerapia logre llegar a todas las partes del cuerpo. Necesitamos también extraer sangre para poder realizar los exámenes de laboratorio correspondientes y poder verificar o cuantificar los niveles de bilirrubina, saber si ya disminuyeron o si siguen. Si no hay efectos positivos con la fototerapia, entonces necesitamos o los médicos prescribirán una exsanguinotransfusión, dependiendo del estado clínico del paciente. Como les había mencionado anteriormente, no solo trabajamos con el recién nacido prematuro es uno de las principales causas de muerte infantil. Entonces necesitamos también orientar a la madre, educar a la madre con respecto a la lactancia materna. ¿Cuáles son los beneficios de la leche materna para este niño prematuro? ¿Sí? Necesito educar a la madre, brindarle apoyo emocional a la madre, porque a lo mejor se siente con temor, se siente asustada, tiene desesperanza porque lo ve al niño frente a un equipo como lo es la cuna de calor radiante, porque a lo mejor lo ve como ayuda o apoyo de oxígeno por cánula nasal. ¿Cuál es otro papel de la enfermera? En nuestro paciente nosotros observamos que tiene canalizada una vía venosa periférica. ¿Cuál es otro cuidado de enfermería? Revisar, curar esta vía periférica para prevenir posibles infecciones y posterior una septicemia. Entonces, es muy importante mantener todos los cuidados en el recién nacido, aparte de control de peso, control de talla,
control de perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, control de ingesta y eliminación, administración de líquidos parenterales, ¿sí? En la administración de líquidos parenterales nosotros utilizamos un microgotero. Se debería utilizar una bomba de infusión para administrar los líquidos exactos, ¿sí? Pero si no contamos con una bomba de infusión, podemos hacerlo a través del microgotero y vamos a cuantificar la cantidad de gotas o la cantidad de microgotas o la cantidad de líquido exacto que debemos pasar a nuestro paciente. Como ya lo había manifestado el doctor, es muy importante también tener un monitor de signos vitales. Monitorizar a nuestro paciente, controlar la frecuencia cardíaca, controlar la frecuencia respiratoria, la temperatura, como en este caso, debe mantenerse en una temperatura de 36.5, 37.5, que es una temperatura normal en un recién nacido prematuro. Recordemos que nuestro recién nacido prematuro tiene muy inmaduro su función hepática, muy inmadura su función renal y muy inmadura su función gástrica. Entonces es muy difícil de que el paciente prematuro pueda alimentarse por sí solo porque no puede coordinar el reflejo o no puede coordinar la respiración y la deglución al mismo tiempo. Son reflejos torpes. Entonces por eso y en ese sentido muchos de los recién nacidos prematuros tienen una sonda nasogástrica. Como habíamos manifestado, la función gastrointestinal también se ve comprometida porque no ha madurado y muchos de estos pacientes, en muchos casos, se debe realizar estimulación rectal para que puedan evacuar. Entonces es muy importante cuantificar las pérdidas de orina, las pérdidas de deposición, también cuantificar las pérdidas insensibles y poder regular los líquidos, ¿sí? Vamos a apagar la fototerapia en este momento. ¿Ya? Tenemos una luz. Esta luz nos permite realizar algún procedimiento de enfermería específico como la colocación, el retiro de una sonda nasogástrica. Nos permite revisar una vía venosa periférica, colocar y retirar, administrar medicación. Tenemos una luz más fosforescente o una luz más activa en caso de que tengamos turno en la noche, ¿sí? Entonces vamos a revisar la lámpara, ¿sí? Miren, ahí va cambiando la intensidad, ¿sí? La apago, la vuelvo a prender. Este equipo es muy sofisticado, como les había manifestado, tiene aquí unas entradas que me van a permitir colocar lo que corresponde a las vías venosas periféricas, vías percutáneas, me va a ayudar a administrar el oxígeno sin que haya interrupciones o sin que tenga que cruzar por dentro de la cuna de calor radiante. ¿Ya? También algo muy importante, valorar la función gástrica. Antes de alimentar por sonda, debo valorar el residuo gástrico. Si hay residuo gástrico, no. Si hay residuo gástrico, si hay un gran residuo gástrico, no podemos continuar con la alimentación por sonda nasogástrica. ¿Sí? ¿Algo más, Anita, que nos quiera ayudar o algo que se nos quede dentro de los cuidados de enfermería? Bueno, dentro de lo que es ya los cuidados de enfermería, como bien lo dijimos, no debemos también de colocar lo que son cremas y lociones en la piel de nuestro recién nacido. ¿Por qué? Porque esto puede provocar lo que es el bronceado y producir las quemaduras en el recién nacido. Entonces, importante también, como mencionó la Licen, los cambios de posición para poder tener una eficacia de lo que es la terapia en el recién nacido, pero también nos puede ayudar a prevenir lo que son los sitios de presión, evitando las úlceras por presión en nuestro paciente. Y eso es todo lo que hemos podido demostrar en la parte práctica, en las funciones, en los cuidados de enfermería frente a un recién nacido pretérmino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, enfermera Caterine, muchísimas gracias a su estudiante también, realmente una práctica excelente, muy clara y unos simuladores pues maravillosos. Tenemos nuestras conclusiones y recomendaciones por parte del doctor Álvaro. Bueno, así terminamos ahora presentando algunas recomendaciones importantes que creo que es una recopilación de lo que ya se ha venido hablando.
específicamente que el cuidado del prematuro cuando está en el área, en un 70% depende de la enfermera o del enfermero durante el tratamiento del mismo. No es por desmerecer el trabajo del médico, pero realmente quien está más al cuidado siempre es la enfermera. Mantenemos la higiene y la limpieza del lugar porque sabemos que el prematuro está expuesto mucho más a las infecciones. Es un paciente que se puede infectar con muchísima facilidad. Su sistema inmunológico es extremadamente inmaduro. El monitoreo constante de los signos vitales y del peso del niño nos va a garantizar saber que este niño se encuentra en una constante metabólica adecuada y que su ganancia de peso nos va a reflejar que el niño está superando los procesos de prematurez. El control de la regulación térmica, como hablamos inicialmente, es fundamental para evitar las pérdidas de temperatura que a su vez puedan generar hipoxia o hipotermia. Cuidamos la saturación de oxígeno para que, si bien no puede estar demasiado baja, tampoco demasiado alta y a evitar la retinopatía del prematuro. Verificamos y administramos correctamente los medicamentos. Y esto es un tema específicamente neto y puro de enfermería y es la experticia de la enfermera en la administración de los medicamentos los que van a permitir que el paciente se mantenga en un estado adecuado, ¿no? Es decir, una administración en el tiempo exacto, en la cantidad exacta y con el conteo de días de la misma exacto. Controlar la adecuada alimentación. Recordemos que muchos prematuros no pueden alimentarse todavía. La misma succión del prematuro puede determinar que no suba de peso, que gaste energía en succionar y no pueda subir de peso. De tal manera que la enfermera tiene que alimentar muchas veces al niño por medio de una sonda enteral o a su vez ser quien prepara la nutrición parenteral para ser administrada por vía endovenosa. El control del estado metabólico del niño de manera permanente para evitar la hipoglucemia, que es una de las complicaciones más frecuentes y a su vez más graves en el prematuro. Estas son de las pocas porque hay muchas otras más en las cuales tiene que haber un control eficiente y adecuado del prematuro en la sala de neonatología. Muchísimas gracias, doctor Álvaro, por acompañarnos la tarde y noche de hoy. Pues muchísimas gracias al equipo también del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano que hace posible las prácticas. Esperamos en otra ocasión también tenerte acá con nosotros y nos sigas aportando con tus conocimientos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con todo gusto, Jimenita, y un agradecimiento especial al Instituto Bolivariano. Tienen un lujo aquí, tiene que aprovecharlo. Así es, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestro programa Cuidando su Salud. Siempre estamos prestos para escuchar todas y cada una de las inquietudes que tengan y los temas que quieren tratar y nuestros estudiantes que quieran conocer e ir practicando. Les recordamos que estamos dentro de los 5 mejores institutos de nuestro país con calificación A de excelencia. Soy la doctora Jimena Valdivieso y ha sido un gusto grande para mí también compartir este programa Cuidando tu Salud. Una buena noche.